Buenas noches, bienvenidos a Pioneros por Canal 10. Hoy vamos a hablar con un pionero que sentó las bases de la cardiocirugía torácica, la cirugía de corazón en Córdoba, el doctor Miguel Ángel Chiappe. Al doctor Chiappe lo conocen como Ganjito o el Pato Chiappe y es prácticamente sinónimo del Instituto Modelo de Cardiología porque vino hace muchos años para sentar las bases junto a los referentes locales. Doctor, muy bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué dice Rebeca? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Mucho gusto estar acá con en usted. esta vida me ha hablado de tantas cosas que yo no sé cómo hizo para tener tiempo para todo. Y cuando uno se lo propone, lo consigue. Por supuesto que he hecho muchas cosas, pero no quiere decir que todas han sido buenas. Se han sido, sobre todo en deportes, ¿no? El deporte, pero le gustan todos los deportes. Me gustaban, sí. Sí. He hecho de chico. Yo creo lo que puedo haber sobresalido a los 15 años, como le decía, fui campeón nacional en clase sub-15 de esgrima, en Florete. De esgrima. De esgrima. Pero también le ha gustado mucho navegar. Sí, a esa edad empecé a navegar, sí, toda mi vida. Sí, para mí los fines de semana era regata vela, toda vela, ¿no? Ahí en el Río de la Plata, hemos corrido a Río muchas veces, Triángulo de Mar del Plata, Punta del Este, en fin. Usted es un muchacho nacido y criado en Buenos Aires. Correcto. ¿Qué pasó con ese punto de inflexión en su vida cuando el doctor Favaloro le dice, te vas a tener que ir a Córdoba? Vos estás soltero, te podés ir y vas a un instituto nuevo donde se van a tratar todas las afecciones de corazón. Bueno, un poco fue así. Los meses previos a mi venida a Córdoba, yo hablé con René en ese momento, tenía una oportunidad de embarcarme en un velero que habíamos corrido a Río en el Mediterráneo. Yo había dejado muchas veces de las regatas, de correr en Bermudas o en Fastnet, en Inglaterra, todo con el grupo mío que corríamos en equipo en estos veleros, por el estudio, por la residencia, por la medicina, por la cirugía, por todo. Pero esta vez dije, no me puedo perder, es una oportunidad muy linda. Me dijo, no hay problema, andá. ¿Cuánto? Y me iría por 2 meses. La verdad que fui 2 meses y me quedé 6. Cuando volví, porque me dijeron, volvete o te quedás, porque cruzamos el Atlántico y al llegar allí a Trinidad y Tobago, recibo un telegrama, o volvés al servicio o te quedás a vivir en el Caribe. Hace un ultimátum. El último. Cuando volví, ahí comienza entonces la posibilidad, como yo era soltero, en aquel entonces, como ya lo habíamos hablado, de venir a Córdoba. Para mí Córdoba era un lugar de veraneo, pero no un lugar de trabajo. Toda mi infancia y claro. Ya he pasado. ¿Y usted dónde trabajaba hasta ese momento con Favaloro? En el Güemes. En el Güemes. En el sanatorio Güemes. ¿Y ahí ya él había desarrollado sus técnicas de bypass? Sí, ya hacía rato, sí, ¿no? Desde que llegó. Yo comenté las palabras que dije en el homenaje, que él había sido muy resistido, pero no pude explicar totalmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué fue resistido? ¿Por qué era resistido? Porque cuando yo lo conocí a él en el año 68 en el Hospital Italiano de Buenos Aires, él no hacía en ese momento, no lo hizo en Buenos Aires, la cirugía directa del bypass. Hacía lo que se llamaba, y se sigue llamando, lo que pasa es que prácticamente no se hace más, era la cirugía del implante mamario, la cirugía de Weinberg, que se sacaba la arteria de dentro del tórax, a través de se introducía por digamos con una pinza especial a través del músculo, se implantaba dentro del músculo miocárdico. Eso necesitaba 2, 3, 4 meses que desarrollara la circulación colateral. ¿Qué ocurría? En el interín se morían muchos pacientes.
Entonces Cosio, que era el que en ese momento más pacientes le mandaba después, que era un cardiólogo de fuste en ese momento, del Hospital Clínica de Buenos Aires, después fue el enemigo acérrimo de esta cirugía. Pero porque se quedó con ese concepto. Después viene la cirugía del bypass y cambia totalmente, que es una cirugía directa que se hacía Claro. ¿Usted tenía 25, 26 años en ese momento? cuando... Cuando estaba ahí como discípulo de Favaloro en el Güemes. Sí, unos años más, porque yo estaba había estado en el sur, en el Chocón, que ahí cuando me recluta, digamos, porque Él. yo me fui del italiano un poco decepcionado porque había una mortalidad muy alta en la cirugía cardíaca. Yo le había dicho que quería ir a la Cleveland, donde él estaba trabajando, para terminar mi formación. Me dijo, no te vengas, yo vuelvo. Pero claro, pasó el tiempo y me surgió esto del Chocón y con unos amigos y como una aventura. Bueno, fuimos, hice una experiencia muy interesante Claro. y ahí fue donde lo volví a encontrar a Favaloro. ¿Hombre de palabra? Sí, claro, Sí. seguro. Sí, sí. ¿Y se enojaba si usted tenía otro plan diferente? No, pero lo discutíamos. Lo discutía. No lo discutíamos porque cuando me propuso ir a Córdoba, es decir, venir a Córdoba, yo no estaba muy convencido. Para mí de golpe era es decir, Claro, un porque cambio total. Y bueno, dije, me costó la usted tenía una decisión. vida intensa en Buenos Aires, Seguro. porque lo que yo desconocía era toda esta otra parte deportiva, donde era importante estar frente al Río de la Plata, usted hacía sus prácticas, sus Todos mis corridas y amigos, mi demás. familia, Claro. es decir, era desprenderme de muchas cosas, no solamente de la Y parte entonces quirúrgica. se viene a Córdoba y Y ¿ya con estaba armado el instituto? recién estaba empezando a armarse. Que fue un Recién. hito importante para Córdoba, el Instituto Modelo de Cardiología. Claro, porque esto viene por un compromiso que René tuvo con los directores que iban a armar el Instituto Modelo de Cardiología en un congreso en Mar del Plata. Estamos hablando del doctor Serra, el doctor Balestrini. Trini y doctor Sala, de los tres Claro, directores. claro. El pobre el doctor Serra falleció, por Sí, supuesto. sí. Y entonces vino. Y vine como a prueba un poco, como yo le dije, ¿qué pasa si la cosa no funciona? Porque puede ocurrir. Me dijo, no hay problema, vos te volvés. Bueno, un poco le dije, en esas condiciones, ¿Y cuánto se quedó? me dijo, no te preocupes, vas a andar bien, te vamos a apoyar, efectivamente. Y al año se armó todo el equipo acá, se formó gente en Córdoba y ya dejaron de viajar porque viajaba todo el mundo, viajaba el anestesista, el perfusionista, el cirujano, hasta la instrumentadora. Y después, fue el año del Mundial. El año del Mundial, ustedes ya formaron el equipo propio. Correcto. Y usted ya no se fue más. Y ya no, ya me quedé. No me quedaba otra. Después, bueno, ya me organicé, me casé en Córdoba con una cordobesa y bueno. Y después ya con le mis hijos. gustó. Y bueno, no, ya me adapté, ya no volví, es decir, no volvería nunca más a Buenos Aires a vivir. Eso A no. vivir. Bueno, ya a Claro. esta altura es diferente, Claro, pero durante claro. muchos años siempre pensé lo mismo. Aunque me hubieran ofrecido algo en Buenos Aires, no hubiera No. vuelto. ¿Cuánto cambió la cirugía? Usted dice que lo había decepcionado, que había mucha mortalidad. ¿Cuánto cambió en estos últimos años para darle sobrevida a los pacientes? Y ya con la llegada de Favaloro, la cirugía hizo un cambio radical. Hablo de la cirugía coronaria fundamentalmente, porque la cirugía valvular o de congénitas ya se venía haciendo y con buenos resultados, o aceptables. Pero la cirugía coronaria recién empezaba, era el boom en ese momento, tanto así que pues, siempre yo lo digo, lo reconocían mucho más a René fuera del país, es decir, del exterior, que dentro de su país. Bueno, pero los resultados, claro, por supuesto que fueron mejorando. Pues, las técnicas un poco y después con el advenimiento de nuevos oxigenadores también. y bueno, toda una serie de cosas que a un resultado, es decir, que aparece la angioplastia y empieza a competir la angioplastia con la cirugía. Con el bypass. Con la cirugía del bypass. Pero bueno, cada cosa tiene sus indicaciones y también si se respeta eso, los resultados son tan buenos en angioplastia como en cirugía. Pero se ha superado mucho el tema de que puedan tener sobrevida los pacientes. Y sí,
sí, ninguna duda. Yo tengo pacientes, por ahí me encuentro, qué sé yo, que los he operado hace 30 años. ¿Y qué edad tiene? Tiene 80, sí, lo operé a los 50 y están perfectos. Evidentemente ha cambiado totalmente el pronóstico, ¿no?, del paciente coronario. Antes del infarto, que quedarte quietito y ver qué pasaba, y nada más. Después, bueno. Y después viene la angioplastia en agudo, es decir, en pleno proceso del infarto, lo cual evita que el infarto sea grande, qué sé yo, y muchas veces con esto se está salvando muchas vidas, ¿no?, lógicamente. Claro. Y ahora que se ha retirado, ¿extraña mucho el quirófano? Al principio me costó decir, bueno, porque lo fui dejando a poco, no es que de golpe corté. Empecé a dejar de operar, pero ayudaba. ¿Y cómo es el proceso ahí? Cuéntenos. ¿Usted decide o decide la realidad? Una suma de cosas. Lo que ayudó, o que me ayudó a tomar la decisión fue con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. Yo soy un paciente de riesgo, tenía un infarto, tenía colocado varios stents puestos en mis coronarias, había tenido un proceso también tumoral, maligno, que por suerte había podido superar con buen tratamiento, pero, y entonces me dijeron, con tus condiciones no vengas por el momento al instituto, porque bueno, sos un paciente de riesgo para el COVID. Bueno, ahí empezó un poco la decisión mía, de decir, bueno, De despegar de a ir poquito. despegándome. ¿Y Eso en fue ese el tiempo qué puntapié hizo? inicial, ¿no? Como tanta gente que se dedicó a otras cosas, ¿qué hizo en el tiempo de pandemia? Yo pensé que me iba a aburrir, pero no, descubrí que hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero me dediqué un poco más al golf, he jugado últimamente, después un poco me adaptaba a lo que puedo hacer físicamente y el golf me dio esas posibilidades. Hace tiempo que juego con los chicos, me entusiasmé un poco, bueno. Y después un poco más de lectura, después salir a caminar, compartir con la gente que antes no tenía tiempo de compartir. He hecho algunos nuevos amigos, bueno, que también están como medio jubilados. O sea que tuvo un costado positivo. Totalmente, porque hay Social. gente que se deprime, o gente que... No, para mí no. Y dije, bueno, es el momento de hacer cosas que no pudiste hacer antes, relajarte y bueno, y estar un poco más con la familia, con los chicos, con mis nietos, Claro. y disfrutarlos, que bueno, que hasta ese momento... No se podía. A mis hijos muy poco los pude disfrutar. ¿Cuántos hijos tiene, doctor Tres Chiappe? varones. ¿Y alguno es médico? Uno que está en Buenos Aires, el más chico, que se formó ahí en el ICBA, bueno, hizo la residencia de cirugía general acá en el Allende, después se fue a Buenos Aires, se formó en cirugía cardíaca y ahora está trabajando allá, en 2 centros importantes. Bien, hagamos una pausita y ya volvemos para hablar un poquito más de cómo era René Favaloro en el centenario de su nacimiento. Ya volvemos. Está el doctor Chiappe entre nosotros, pionero en la cirugía cardiovascular.